Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, profe. Juan Carlos, todo Hola Luis, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola, Carlos. Hola Eduardo. ¿Qué más? ¿Cómo les trató el feriado? ¿Descansaron? ¿No descansaron? No. ¿Qué pasaron haciendo? A ver, cuéntenme. ¿Deberes? Y cosas y estudiando y en general lo que se hace en la universidad. En general lo que se hace en la universidad. Bueno, yo la verdad sí aproveché a ir a visitar a mi abuelito y a mi madre, que no los miraba desde antes de la pandemia, desde diciembre. Y entonces, pues fue bueno verlos a los años, a los tiempos. Entonces, creo que fue un buen fin de semana. Listo, chicos. Entonces, vamos a comenzar hablando, como siempre, un poco acerca de sus dudas, preguntas, qué ha pasado de lo último que vimos. Si de pronto tienen alguna pregunta que hacerme, pues de una vez este es el momento, ¿no? En todo caso, si de pronto no hay preguntas, pues pasamos directamente a lo que es la parte de la preparación de esta clase, o bueno, de los temas de esta semana, del módulo B de armaduras. Entonces, no sé, los escucho, cuéntenme. Si tienen preguntas, dudas. Yo tengo como que una duda del método del corte, o sea, ¿cómo específicamente vemos cuál punto es mejor para hacerle el momento? Del método de secciones, tú dices. Ujú. ¿Del método de secciones? Sí, sí, sí. Sí, creo que sí. Bueno, entonces, digamos que ahorita vamos a ver vamos a hablar un poco acerca de eso, pero es muy, muy, muy importante que tú consideres siempre que máximo cortes en general para la solución más simple, que el corte solo haga, o sea, sobre 3 elementos de barra, o que en todo caso, si vas a cortar más, pues las fuerzas que cortas adicionales pasen por un punto al cual tú vas a hacer la sumatoria de momentos, de tal forma, pues, de que se anulen esas fuerzas que tampoco conoces. ¿Listo? Entonces, en cada ejercicio realmente no hay una, no hay una metodología específica. Por eso les repito, estática es de hacer ejercicios para empezar a identificar cómo es que pueden ser los puntos, ¿no? Pero en general esa es la recomendación. En todo caso, en la mayoría de los problemas, hacer un corte que solo involucre 3 elementos y buscar un punto en donde la mayoría de las fuerzas que no conozca usted, pues pasen por ese punto de tal forma que yo pueda anular el momento haciendo sumatoria de momentos esas 5. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, genial. Entonces, estaba viendo lo de la preparación de esta semana, pero resulta que no la encuentro. ¿Cuál es la diferencia entre una armadura, pero no? Creo que se me ha olvidado poner la preparación para esta semana, ¿o qué opinan? La preparación de esta semana no es la de... O Ya sea, en el estamos. módulo B, pero no había ningún control.
No había, Ajá, no había sacaban los nada de videos. Ya Ajá. me jalé ahí. No hay nada que hacer. Entonces, vamos a... Vamos a continuar hablando acerca de lo que son las armaduras. ¿Listo? Entonces ya nada, hoy por hoy se salvaron de lo que es la actividad de control. Vamos a arrancar directamente con la clase, ¿no? Bueno. Disculpen que estoy como un poco con tos. Ojalá no sea nada de lamentar, como diríamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a arrancar hoy hablando acerca del método de las secciones, ¿listo? Entonces, como se pudieron dar cuenta en el documento del video, ay, resulta que el método de los nodos tiene una ventaja y una desventaja respecto al método de las secciones, ¿sí? Entonces, la ventaja del método de los nodos, o mejor dicho, más que ventaja sería la aplicación más importante, resulta en el momento en que yo voy a generar el análisis de todos los elementos de las estructuras. Como se pudieron dar cuenta, pues nosotros partimos del hecho de que empezamos a dividir y hacer el equilibrio en cada uno de los nodos de nuestra estructura y vamos a empezar a hacer la solución del planteamiento estático de cada nodo. ¿Listo? Entonces, para hablar, vamos a decir que el método de las secciones, ¿sí? Juan Carlos, una pregunta, ¿estás escribiendo? Sí, ¿no se ve? No, ahorita no. Ah, no sé qué pasó. A ver, déjenme ver. Método de... ¿Listo? El método de las secciones, ¿sí? Lo vamos a emplear cuando nuestro objetivo sea, ¿sí? Calcular las fuerzas de algunos elementos de nuestra estructura o de nuestra armadura. ¿Listo? Entonces, si yo quiero calcular uno o dos elementos individuales, pues voy a utilizar el método de las secciones, porque así, pues yo no voy a necesitar calcular, pues, toda la estructura. ¿Listo? Ahora, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Es, para esto, tomamos una sección de corte, perdón, que corte tres miembros de la estructura.
para armaduras planas. Ya. En esto me surge una pregunta. ¿Por qué hasta 3 miembros? ¿Sí? Pues la respuesta está en que si yo corto más, pues yo voy a tener en esa sección o ese elemento que yo tengo aislado, pues voy a tener más incógnitas que ecuaciones de equilibrio estático en el plano. ¿Recuerdan? En el plano tengo sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos, que son las únicas 3 ecuaciones con las que cuento. Si yo corto más elementos en mi estructura, pues lo que va a pasar es que voy a tener más incógnitas que ecuaciones y no lo voy a poder resolver. ¿Se entiende? Eso para una armadura en el plano. Si me entendieron el concepto, que es lo importante, pues en el espacio, ¿cuántos elementos podría cortar simultáneamente? ¿Hasta cuántos? 6. ¿Cuántos, Franco? 6. 6, perfecto, ¿no? Porque tengo las 3 ecuaciones de la sumatoria de fuerzas y tengo las 3 ecuaciones de la sumatoria de momentos. ¿Listo? Entonces, también puedo resolver armaduras por el método de los nodos en el espacio y puedo resolver por el método de secciones en el espacio. Y el procedimiento es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a enfocarnos en las armaduras planas en este momento y pues yo voy a cortar máximo 3 miembros. ¿Listo? Ahora, con esos 3 miembros, ¿sí? Donde uno de ellos sea el elemento de análisis. Entonces, ese es el objetivo. ¿Listo? Ahora, debo tener en cuenta que cada vez que cortamos un elemento, el corte surgen sus fuerzas internas. Para el caso de una armadura, ¿cuáles son sus fuerzas internas? Compresión y tensión. Tensión y compresión. No, esa es la categoría de la fuerza interna de una armadura. Una armadura tiene fuerza axial. La fuerza axial puede ser de tensión o de compresión, pero es la misma, es una fuerza axial. ¿Listo? Para el caso de una armadura, será una fuerza axial ¿sí? En dirección del eje longitudinal del elemento. Y esto es importante porque si estoy en el espacio, las fuerzas axiales también van a estar en dirección del eje longitudinal siempre del elemento. ¿Listo? Ahora, básicamente ese es el método, ¿sí? Una vez que tenemos realizado el corte, y planteadas las fuerzas internas, se generan las ecuaciones
de equilibrio en el plano. Y ya, eso es todo. ¿Listo? Entonces, para el método de secciones, yo tengo aquí un ejemplo. ¿Sí? Entonces, nuestro ejemplo tenemos lo siguiente. Dice, calcular las fuerzas, o mejor dicho, la fuerza de la barra GJ. Calcular la fuerza de la barra GJ. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, prácticamente ya se hizo la parte de la estática, ¿ya? ¿Qué quiere decir que ya se hizo la parte de la estática? Se tiene que en el apoyo de la izquierda, la fuerza es hacia arriba, igual que en la fuerza de la derecha, de 1159.3 libras fuerzas, ¿sí? Entonces recuerden que en armaduras, la armadura debe ser estáticamente determinada y pues con eso calculamos las reacciones, ¿no? Y la horizontal es 0. Vamos a partir desde este punto, ¿listo? Entonces, queremos calcular la fuerza en la barra GJ, que es esta fuerza de acá, de esta barra. Pero entonces, imagínense, por el método de los nodos, vamos a calcular si la estructura cumple lo que decíamos de la ecuación. ¿Cuánto es el número de miembros? Primero, verificar si la estructura es, ¿qué dijimos? Estable. Rígida. Es rígida o estable. Bueno, sí, a la larga es lo mismo, ¿no? Entonces dijimos que M, que es el número de elementos de la estructura, que en este caso son ¿cuántos? 3. ¿Cuánto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voy a marcarlos aquí. 1, 2, 3, 4, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29. 29. 29. 29 debería ser igual a, ¿cómo es que era la ecuación? 2n menos 3. 2 por n. ¿Cuánto son n? 16. A ver, vamos a contar. Entonces tengo aquí un nodo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. 16 menos 3. ¿Qué serían? ¿Cuánto es? 29. 29 igual a 29. Estructura rígida. Rígido. De ahí, segundo, debería plantearse las ecuaciones de equilibrio externo con las reacciones. ¿Listo? Entonces, esa parte quiero que lo hagan ustedes. Planteen las ecuaciones de equilibrio externo. Tengan en cuenta para eso lo siguiente. La estructura, si yo cojo y saco un eje por aquí, por la mitad, fíjense que, o bueno, ahí no se ve de pronto, si yo saco un eje por aquí por la mitad, Es simétrica. exacto, fíjense que el lado derecho es totalmente simétrico, es un espejo del lado izquierdo, ¿sí? Cuando sucede eso, pues las reacciones deben ser iguales en ambos extremos y deben ser iguales a la carga total vertical que hay en la estructura, a la mitad de la carga total
que hay en la estructura. ¿Sí? Entonces, hagan esa parte del equilibrio y nosotros nos vamos a enfocar específicamente en lo que sería la parte del método de las secciones. ¿Listo? Entonces, para el método de las secciones, lo que yo tengo que mirar es cómo voy a cortar esa estructura. ¿Listo? Entonces, yo tengo que cortar esa barra roja y tengo que separar la estructura. ¿Se entiende? O sea, yo debo que con mi corte quede totalmente separada la estructura en pedazos. ¿Listo? Que serían 2 pedazos. Estamos, 2 pedazos. ¿Sí? Ahora, si yo corto, por ejemplo, y corto acá, como está marcado aquí en la sección AA, ¿sí? Entonces, yo voy a tener la siguiente armadura. ¿Listo? Entonces, yo voy a dibujar aquí. Yo tengo aquí mi barra horizontal. Voy a decir que este es mi nodito. Tengo aquí mi barra horizontal. ¿Sí? Y yo voy a tener aquí un pedazo. Este para mí va a ser el nodo G. Este para mí va a ser mi nodo H. Y por aquí tengo mi nodo I. Creo que lo voy a hacer más pequeño, ¿ya? ¿Listo? Y aquí yo voy a tener en mi estructura, pues, algo así. En donde yo aquí tengo mi nodo J, totalmente vertical. Tengo aquí mi nodo K. Y tengo aquí mis cortes. ¿Listo? Ahora, esas fuerzas que yo tengo ahí, ¿cuáles, cómo están ubicadas? Entonces, fíjense que yo corté antes, bueno, aquí tengo el nodo que dije, K, J y el I. ¿Listo? Entonces, yo aquí tengo unas fuerzas. Esas fuerzas, voy a decir que aquí tengo una fuerza de 150 libras fuerza y que forma un ángulo de 90 grados con esta línea. Entonces, más o menos, al ojímetro, pues estas son mis fuerzas que forman un ángulo de 90 grados con el elemento. Estos son 300 libras fuerza en cada una de estos puntos. ¿Listo? Esa es mi estructura. Y ese es mi corte. ¿Se entiende cómo está el corte? Sí. Listo. Entonces, no se olviden. Aquí yo tengo una reacción de la imagen y de la estática. A mí me resulta que esta reacción es una reacción totalmente vertical y es de 159.3 libras fuerza. ¿Listo? Este es mi esquema de cuerpo libre. ¿Sí? Ahora, con ese esquema de cuerpo libre, yo voy a tener que mirar lo siguiente. Ojo, cada vez que hice un corte, ¿sí? Cada vez que hice un corte, cuando corté cada barra, lo que me va a salir automáticamente es las fuerzas de las barras que yo corté. Entonces, fíjense que yo aquí tengo algo que me estaba olvidando. ¿Cuántas barras corté? Una pregunta, ¿no se corta en la barra de entre J y K y H y G? H y G. Ah, sí, lo hice mal. Sí, tienes toda la razón. Bueno, no importa. Realmente no altera mucho. Digamos que no voy a calcular la GJ, sino voy a calcular la fuerza de la barra FK. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces aquí, para que me quede, para no tener que borrar. Entonces, FK, es la misma cosa, ¿listo? Que vendría a ser esta de acá. Y el corte lo hice así. ¿Estamos? Un poquito más grande nada más. ¿Listo? Hagamos ese cambio ahí, discúlpenme, se me equivocó el asunto. Entonces, tenemos este corte, ¿listo? ¿Cuántas barras corté? Fíjense que corté 3. En el sentido y la dirección del elemento, yo voy a plantear las fuerzas. Entonces, en este, yo voy a plantear una fuerza que va en dirección, ¿sí? De la barra K, en este caso KL. Aquí yo voy a plantear otra fuerza que va en dirección de la barra FK, que es la que yo quiero. Y aquí yo voy a plantear otra fuerza que va en dirección de la barra FG. Ahora, no he puesto la flecha. ¿Por qué no he puesto la flecha? Porque realmente yo no sé en qué dirección va. Recuerden, si del corte la fuerza sale del corte, eso es, ¿qué era? ¿Tensión o compresión? Tensión. 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 Y si del corte la flecha entra al corte, eso es compresión. Compresión. Entonces, esas son la dirección de las fuerzas. Tengo 3 fuerzas y por lo tanto tengo 3 ecuaciones de equilibrio. Ahora, no siempre yo tengo que plantear las 3 ecuaciones de equilibrio para poder resolver el sistema. En general, a veces, si yo puedo de alguna forma aislar las fuerzas, haciendo sumatoria de fuerzas en un punto en donde las fuerzas que yo no quiero coincidan, pues entonces mi solución se facilita enormemente. ¿Listo? Entonces, ya tengo el corte. Yo quiero esta fuerza de acá. ¿Sí? Las otras dos no quiero. ¿En qué punto las fuerzas, esta de acá y esta de acá, coincidirían para que haciendo sumatoria de momentos respecto a este punto se anulen y yo no tenga que calcularlos? ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo que es en I? A ver, no estoy viendo. A ver, mi amigo André, Juan Vivas, Víctor, Juan Fernando, Luis, Pablo, Esteban. Todos, quiero que por favor prendan la cámara porque si no, no los veo. Ya. Víctor, ¿cómo estás? Todo bien, Juan, gracias. ¿Qué tal? Ya, entonces, sería en I. ¿Estamos de acuerdo, Andrea? ¿Qué opinas? En I, ¿no? En I, si yo hago sumatoria de momentos en I, pues las fuerzas azules, ¿sí? Se me anulan automáticamente porque su línea de acción pasa por I. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí que la sumatoria de momentos alrededor del punto I van a ser igual a 0. Eso es una muy buena herramienta. Si yo tengo un punto en donde las fuerzas se anulan, pues es mucho más fácil la solución. Ahora, recuerden que yo cogí y corté aquí, digamos que a la mitad, ¿sí? Ahora, la pregunta es, si yo hago sumatoria de momentos en este punto de aquí, que es en I, respecto a ese punto, ¿todas las fuerzas producen un momento horario o antihorario? Antihorario. 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 Antihorario, perfecto. Lo que quiere decir que para que ese sistema esté en equilibrio, ya que esta fuerza y esta fuerza no producen momento respecto a ese punto, y la única que produce momento es la fuerza roja, ¿cómo debería producir el momento esa fuerza roja para que el sistema esté en equilibrio? Horario. ¿Ah? Horario. Horario. ¿Y cómo es? Entonces, la fuerza debería ser una fuerza que va en diagonal hacia la derecha, hacia arriba. ¿Estamos? Fíjense que yo no sé, solamente por intuición y por saber que en un sistema que está en equilibrio, todo lo que gira hacia la izquierda debe equilibrarse con algo que gira hacia la derecha, pues yo puedo saber este tipo de cosas. Si en el examen no lo identifican, no importa, cojan y pongan una flecha para donde ustedes prefieran, y si les resulta el resultado negativo, pues quiere decir que era al revés la flecha. ¿Listo?
No quiere decir que es compresión. Ojo, soy insistente en eso. Lo único que significa es que pintaron la dirección de la flecha al revés. Y con esa nueva dirección, ustedes deben identificar si es tensión o compresión. Si ese análisis es correcto, esta fuerza que acabo de plantear es de tensión o de compresión. ¿Qué me dirían ustedes? Compresión. 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 Perfecto. Es una fuerza de compresión. Haciendo sumatoria de momentos, fíjense que respecto a este punto, todas estas fuerzas ya tienen un ángulo de 90 grados respecto a una línea por donde pasan. Lo que quiere decir que automáticamente esas fuerzas ya tienen el brazo de palanca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende ese concepto? ¿No? Entonces, lo que me falta son las medidas. Resulta que toda la armadura, ¿sí?, tiene una altura resulta que en la armadura este ángulo interno es 30 grados y cada uno de estos espacios son espacios de 3 pies. 3 pies, 3 pies, etc. ¿Listo? ¿Cuánto es la longitud de cada uno de estos intervalos amarillitos que estoy subrayando ahorita? No todos a la vez. 3 sobre coseno de 30. Ya, ¿y cuánto es eso? 3.46. 3.46. Ya. 3.46. ¿Un decimal más? 4. ¿Ya? ¿Unidades? Pies. Pies. Listo. Entonces, cada uno de esos espacios es 3.464 pies. Vamos a decir todo lo que gira, ¿sí? Horario tiene que ser igual a todo lo que gira antihorario, ¿sí? Entonces, ¿qué es todo lo que gira horario? Sería esta fuerza que dijimos que es la fuerza FK. Fuerza FK. O no, le voy a poner solamente FK, ¿ya? FK. FK. ¿Por cuánto? FK, ¿por cuánto? Uh, 10,39. Ya, ¿está seguro? Segunda pregunta. ¿Esta fuerza es perpendicular al punto? No sé, no creo. No. Entonces puede ser 10,39 pilas. Un error de entendimiento, ¿no? Pilas, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros necesitamos es encontrar el punto en donde la fuerza produzca momento, ¿sí? Pero también necesitamos el brazo. Entonces, fíjense que habíamos dicho que por la ley de transmisibilidad, si yo tengo una fuerza, ¿sí?, yo puedo mover la fuerza en un elemento que es rígido, ¿sí?, por cualquier punto en su línea de acción. Entonces, yo esta fuerza que tengo acá, la voy a mover por su línea de acción, pero la voy a poner aquí, justamente en este punto. ¿Es correcto según la ley de la transmisibilidad? Sí. ¿Pero qué yo gané con eso? Pues gané que la componente vertical y la componente horizontal, ¿sí? Nosotros sabemos que por momentos yo una fuerza puedo descomponerla en sus componentes vectoriales y cada una de esas pueden producir momento. Y el resultado va a ser el mismo momento que produce la fuerza original. ¿Estamos? ¿Qué gané con ponerla aquí? Pues fácil. Al mover esa fuerza, gané que esta componente, que es la horizontal, no produzca momento. ¿Estamos? ¿Sí? Y sé que la fuerza FK
FK por. Ahora el problema es cuánto es el ángulo de esa fuerza que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el ángulo de esa fuerza que tenemos ahí, chicos? ¿Cuánto es esta altura? Ah, Este punto, estamos de acuerdo que este punto sería el punto F. Este punto de acá, la proyección, ¿sí o no? Estamos de acuerdo que ese sería el punto F. ¿Sí? Lo que quiere decir que desde este punto hasta acá, pues hay 3 pies. Y para saber el ángulo, lo que necesitamos es saber este ángulo de inclinación acá. ¿Cómo calculamos ese ángulo de inclinación? ¿Mm? ¿Cuánto es esta altura? ah, ¿altura o sea, yo ¿Cuánto? digo que son 60 grados. Tú dices que es 60 grados. ¿Por qué? Por los triángulos, porque sabemos que está aquí 30, entonces 30, 60, 60, 30, 30, 60. ¿Están de acuerdo? ¿Ah? ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿Cuánto es esta altura de aquí? Seno de 30, que sería... Un medio. ¿Ah? Es un medio de esa altura. ¿Un medio? Ujú. 0.5. Sí. ¿Y cuánto es esta altura de acá? Un medio. ¿Ah? Por proporción de triángulos, ¿no? Si esto es un medio en 3, ¿cuánto es en 6? Están flojos en geometría. ¿Cuánto? 1 no será. ¿Me preguntan o me responden? ¿Ah? 1. 1. ¿Sí o no? 1. ¿Seguros? Ya. ¿Cuánto es el ángulo entonces? ¿Si es 60? De 1 dividido. Carlos, una pregunta. Dime. Esa es la medida, 0,5 es la medida del cateto opuesto del seno, del ángulo de 30. Yo no creo. Mi amigo Luis No, dijo es que 1,73. Eso te iba a decir. eso sí es. Eso sí tiene sentido. 1,73,2. Lo acabo de calcular, ¿sí o no? Sí. Y entonces el otro, ¿cuánto sería? El doble, ¿no? 3.464. ¿Y cuánto sería el ángulo interno ahí? ¿Cuánto sería ese ángulo interno? Chicos, pero metiéndole la ficha, ¿no? A ver, ¿quiénes son mis amigos Miranda? Daniel, ¿cuánto te dio? No, no sería el doble también el ángulo. ¿Me estás preguntando o lo estás calculando? Que sea con cálculos, a ver. ¿Dónde está mi amigo Daniel? Prefirió permanecer en silencio. No, es que ya le voy a calcular. No, no le tenía calculado. Se están demorando mucho con El ángulo es 49,11. 10.66, A mí ¿no? también me sale eso. Ajá. Sí. 49 con 10.66 pilas. Se están demorando mucho en esto de la trigonometría. No es para demorarse tanto, ¿no? No se olviden que el examen, pues, se supone que esta parte es algo que ya vieron por allá en, no sé, geometría, ¿no? Entonces, no se queden tan pegados con eso. ¿Listo? Entonces, yo tengo que la componente
que sería ¿cuál? ¿El coseno o el seno? La componente vertical de esta fuerza sería el coseno o el seno. FK, Seno. Sí. seno de 49.1066. ¿Sí? Y eso lo multiplico por el brazo. ¿Cuánto es el brazo? Al punto I. 9. 9. 9 pies. Eso tiene que ser igual a... Eso es el momento horario. ¿Cuáles son las que producen momento antihorario? Entonces ya dijimos, esta de aquí, ¿produce momento respecto a I? No, porque pasa por I. Esta de aquí, ¿produce momento respecto a I? 4950. No, porque pasa por I. Y entonces serían 300 libras fuerza multiplicado por la primera, que dijimos que era 3.464 pies, más 300 libras fuerza multiplicada por 2 veces 3.464 pies. De aquí, pues, despejó FK. ¿Cuánto les dio FK? $396,86 tal vez. Uy, pero compañero, en ese examen vas a estar así, me pones, tal vez, para ver si te pongo tal vez la nota. ¿No? Tienes que estar seguro. No estoy multiplicando. Ojo que esto ya es carpintería, ¿no? O sea, esto es pura álgebra. Entonces, el tal vez ya no debería ser, sino seguro. ¿Cuánto les dio FK? A mí me dio 458.22. Sí, es eso, le multiplico mal. Bueno. ¿Confirma el resto? A ver, Julián, ¿cuánto te salió? Julián Naranjo. Me va a tocar preguntarles porque están muy Y aquí callados. está, me sale 458.2441. Sí, lo mismo A que mí, sale. a mí también me salió eso. Punto 244. ¿Listo? ¡Listo! Eso es todo. ¿Ya? Entonces, con esto ya calculamos lo que sería la fuerza exactamente en la barra FK. No es nada más. Una vez que ya tenemos el equilibrio, fíjense que para encontrar lo interesante de esto, ¿no? Para encontrar la fuerza en esta barra FK, no tuvimos ni siquiera que haber calculado las reacciones. Si yo no tuviera las reacciones, igual no importa. ¿Se dieron cuenta? No siempre va a ser así, obviamente, pero como hicimos sumatoria de momentos justamente en donde está el apoyo, pues la reacción tampoco se necesitaba. Esa es la versatilidad del método de las secciones. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno, entonces, de aquí, prácticamente otra parte interesante que nosotros debemos hablar es, bueno, ¿y qué pasa con las estructuras que son tridimensionales? ¿Sí? Entonces, resulta que nosotros hemos visto de que en las armaduras pues existen prácticamente dos categorías. Las armaduras que son planas y pues las armaduras que son tridimensionales, ¿sí? Para este caso de las armaduras tridimensionales, vamos a tener también algunas consideraciones. Entonces, vamos a poner aquí un título que diga armaduras en 3 dimensiones o armaduras en el espacio. ¿Listo? Entonces, como vieron en el video, las armaduras en el espacio tienen también consideraciones, pues, un poco características, ¿no? Lo primero que vamos a decir es que este tipo de armaduras
poseen elementos que se encuentran en el espacio tridimensional. ¿Sí? Al igual que las armaduras planas, están compuestas por un módulo básico. Conformado de una pirámide de base triangular. ¿Listo? Entonces, recuerden que en las armaduras planas, nosotros dijimos que el módulo base era el triángulo, ¿sí o no? Que eran 3 elementos con 3 nodos. En este caso vamos a tener el módulo base va a ser una estructura que tiene una base triangular con una pirámide. O sea, ¿cuántos elementos? Tengo el triángulo de la base con 3 elementos que conforman la pirámide. O sea, 6 elementos. ¿Sí? ¿Cuántos nodos? 5. A ver, intenten de nuevo. ¿Ah? 4. 4, que serían los 4 nodos del triángulo más el nodo superior en donde llegan los otros de la pirámide. ¿Listo? 4 elementos. ¿Listo? 4 nodos. 6 elementos. Y 4 nodos. ¿Listo? La armadura espacial simple se forma de unir el módulo básico con 3 elementos y un nodo. ¿Ya? Conformando una pirámide. Y sin mantener en un solo plano. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Pues yo tengo que cuidar cuando hago mis armaduras, ¿sí? Al igual que antes, yo voy a poder armar con mi módulo básico estructuras. Esta es mi estructura de armadura, la más simple, ¿sí? Si yo quiero crear una armadura espacial simple, ¿sí? Pues yo lo que voy a hacer es a esta le voy a adicionar otros 3 elementos, más un nodo. Pero los 3 elementos que yo adiciono no deben estar en el mismo plano, ¿sí? Como está aquí mostrado en la figura. ¿Listo? Y esto se vuelve a hacer una estructura rígida. ¿Listo? Ahora, para determinar si una estructura, si una armadura
es rígida, vamos a emplear la siguiente expresión. Listo, entonces recuerden que nosotros tenemos una ecuación para las armaduras planas, que la acabamos de usar. En armaduras espaciales, yo voy a tener una expresión parecida, que va a ser igual que 3 veces n menos 6. ¿Listo? Donde esto, pues ya sabemos, son el número de elementos de la armadura y n es el número de nodos. ¿Listo? Entonces, el equilibrio externo se logra mediante, ¿sí?, las 6 ecuaciones en el espacio. Y con esto encontramos las reacciones. ¿Listo? Entonces, para una armadura en el espacio, yo voy a encontrar las reacciones con el equilibrio externo. ¿Cuál es el equilibrio externo? Entonces yo tengo que la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y que la sumatoria de momentos en X, en Y y de momentos en Z tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta mis apoyos, ¿sí?, yo voy a plantear estas 6 ecuaciones, lo que quiere decir que una armadura que tenga hasta 6 reacciones, yo la voy a poder resolver. ¿Estamos de acuerdo? Hasta 6 reacciones. Si tengo más de 6, pues ya no puedo resolver la armadura. ¿Listo? El equilibrio en los nodos utiliza las 3 ecuaciones de equilibrio en fuerzas. ¿Listo? Entonces, yo voy a seguir asumiendo de que los elementos de mi armadura espacial pues van a tener su eje de cada elemento, va a coincidir en un punto que yo llamo el nodo. Y como pasa eso, pues en el nodo no hay momentos, porque todas las fuerzas pasan por el punto, no hay momentos, ¿sí? Ojo, ya hablamos que eso se logra con las conexiones, con el eje, ya lo hablamos al inicio de la anterior semana. ¿Listo? De tal forma, pues que esto me resulta en que yo tengo, en cada nodo, en los nodos, yo tengo que jugar con solamente estas 3 ecuaciones. Y punto. ¿Listo? Listo. Ahora, para terminar, pues vamos a mirar los tipos de apoyo en el espacio.
¿Listo? Entonces, en el espacio, yo voy a tener también los 3 apoyos. Entonces, primer grado, simple o rodillo. O bueno, no, dejémoslo simple, ¿ya? Primer grado o simple. Lo que nosotros, pues, marcábamos como un circulito en el plano, ¿sí? Ahora, pues, ya no va a ser un circulito, sino que va a ser una esfera. Esto realmente es una esfera. En donde el plano ya va a ser una superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el apoyo simple. Entonces, yo voy a tener un plano que simula el piso y perpendicular a ese plano, yo voy a tener una reacción. En este caso, pues yo digo RY. Entonces, en el plano y en el espacio, un apoyo simple solamente genera una reacción. ¿Estamos de acuerdo? Y punto, nada más. No es nada más grave que eso. ¿Listo? De ahí tenemos un apoyo de segundo grado. ¿Sí? Un apoyo de segundo grado que en el plano nosotros decíamos que era un apoyo triangular. ¿Sí o no? Ahora yo voy a hacer un apoyo que es triangular tridimensional. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo que así se miraría en perspectiva? No, me falta algo. Aquí tendría que hacer una línea así y tendría que borrar esto. ¿Qué van a decir que no se ve ahí? ¿Sí o no? Ahí se ve. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí está la superficie del suelo. ¿Sí? ¿Qué restringe? Recuerden que el apoyo de segundo grado en el plano solamente impedía el movimiento horizontal y el vertical, pero permitía los giros. En este va a ser lo mismo. Un apoyo de segundo grado en el espacio restringe la reacción vertical, ¿sí? Y suponiendo que esto es, ¿sí? Hagámoslo así mejor, para que sea más fácil. Suponiendo que esto es el eje X, esto es el eje Y, el Z es hacia arriba, por lo tanto esta sería la reacción R, Y, perdón, R, Z. RZ, ¿sí o no? Pero también tiene una reacción que va a ser una reacción Rx y va a tener una reacción que es una reacción RY. ¿Listo? Pero no restringe ningún giro, por lo tanto no produce ningún momento. ¿Listo? Y ya. De ahí tenemos el apoyo de tercer grado o empotramiento. ¿Listo? Entonces, el apoyo de tercer grado o empotramiento, pues básicamente yo lo que voy a tener es aquí un pequeño cubito. A ver, no se puede hacer cubitos. Un cubito, ¿sí? Pero el cubito, pues va a estar como si estuviera enterrado. Entonces, toda esta parte está totalmente firme con el plano del suelo. No, ahí sí ya no me salió. ¿Listo? Es como si todo el cubito estuviera totalmente metido en concreto. Entonces, no se puede mover para ningún lado. ¿Cuántas reacciones tiene esto? 6.
tendría RZ, RX, también tendría RY, pero también tiene restricción a girar alrededor del eje vertical Z, o sea que tiene un momento alrededor de Z. No puede girar alrededor de X, por lo tanto produce un momento alrededor del eje X. Y tampoco puede girar alrededor del eje Y, o sea, tiene un momento alrededor del eje Y. ¿Listo? Y esas son las reacciones que yo tengo o que yo puedo tener en los apoyos en un sistema en 3 dimensiones. ¿Preguntas hasta ahí? Una pregunta. En el apoyo de primer grado también sería entonces RZ en vez de RY. Ah, sí. Para hacer, sí. Voy a poner que esto es X, esto es Y, y por aquí un eje Z. RZ. Sí, muchas gracias, muy amable. ¿Listo? Entonces, en el material que les dejé para hoy, pues había ejercicios de solución de estas armaduras en el espacio, ¿sí? Entonces, revisen, chequen, entiendan, busquen más ejercicios y nos vemos pues de aquí la próxima clase. ¿Listo? Que tengan muy buen día y pásenla bien. Cuídense. Me despido. Gracias, Juan Carlos. Cuídate también. Juan Gracias. Carlos, gracias. Chao. Gracias, Juan.